Hola, muy buenos días a todos. El día de hoy estamos en una nueva sesión. El tema de hoy va a ser cálculo de PTU en Compact y nóminas. Yo creo que muchísimos estamos ya con toda esta información, pero el objetivo de la sesión va a ser cómo aplicar toda esta información en nuestro sistema Compact y nóminas. Si es la primera vez que realizas este cálculo en el sistema, igual si me puedes compartir ahí este momento, que va a ser la primera vez, o si tienes alguna nueva empresa, ya ven que los contadores de repente tomamos ya empresas con historia y es la primera vez, te voy a ayudar qué cuestiones identificar en tu sistema Compact y nóminas para que puedas revisar que la información esté completa, correcta o que pudieras validar. Si es la primera vez que te conectas con nosotros, bueno, me presento, soy la contadora Ángeles Cruz y somos IAC Soluciones. Te presento aquí, somos un grupo de contadores e informáticos que nos dedicamos a la venta, implementación y capacitación de software administrativo, contables, puntos de venta y de respaldo. En la agenda y en la sesión del día de hoy vamos a ver información acerca del PTU, fechas de pago. Les dejo información del marco legal y los cambios clave, básicamente los topes que hay que cuidar. En donde nos vamos a enfocar es toda esta información, cómo bajarla a nuestro sistema de Compact y nóminas. ¿Cómo es el procedimiento? La verdad es que es muy sencillo de realizarlo. La clave es en qué cuestiones verificar y validar, porque si algo no me está dando, pues, de repente nos hablan los clientes, es que no me da el cálculo manual contra el sistema, las pruebas que estoy haciendo, en eso nos vamos a enfocar. Sabemos que hay un cálculo en una parte de salarios de vengados y otra en base a días. Y bueno, también importante y hacer referencia al cálculo de ICR de esta prestación. ¿Qué es la PTU? Bueno, es la participación de los Impuestos, ¿no? trabajadores en No las sé si, utilidades de las si para empezar, empresas y se paga conforme al artículo 117 al 131 de la Ley Federal de Trabajo. Si es la primera Sí vez que te tenemos, toca, sí tenemos una persona, Angie, ay, perdón, tenemos una persona que va a hacer su primera vez el cálculo Ok, Clara, muy bien. Entonces, te vamos a compartir información de donde nos basamos. Y bueno, y sobre todo te digo, el objetivo es cómo vacías esto en el sistema. Se paga conforme al artículo 117 al 131 de la Ley Federal del Trabajo. Si es la primera vez, mira, buscas Ley Federal del Trabajo y nos enfocamos en la lectura de estos artículos del 117 al 131. Fechas de pago, importante. Oye, tengo una persona moral que va a repartir utilidades. Declaramos en marzo, 60 días. Estamos en el mes de mayo para repartir esta PTU. Fue una persona física, declaración anual en abril y tenemos junio para repartir esta PTU. Importante, si es la primera vez o también incluso podemos tener empresas muy grandes o de repente traemos ahí ciertas cuestiones extrañas, por favor no lo dejemos a los últimos momentos. Si después de este taller puedes empezar a validar información y sobre todo, no sé, comunicarlo al empresario, y esta es la cantidad a repartir para que pueda prepararse y sobre todo validar cálculos, va a ser muy importante, Clara y los demás asistentes. ¿Ok? El marco legal que también se los vamos a compartir en el material, bueno, la PTU se sustenta en la Constitución en el artículo 123, apartado A, fracción 9, y ya les comentaba los artículos 117 al 131. Si estamos hablando ya también de empresas con sindicatos, empresas más grandes, hay todo un procedimiento si los trabajadores tienen objeciones a la declaración anual en artículos 121 y 1221 de la Ley Federal del Trabajo hay todo este procedimiento de objeciones y cómo sería esto. Por ahí se publicaron ajustes del PTU relacionados con la reforma del outsourcing y esto vino a traer topes a la PTU. Desde el decreto publicado el 23 de abril del 2021, la PTU se topa ya sea a 3 meses de salario o al promedio recibido en los últimos 3 años.
El sistema identifica información y si traigo histórico, me lo manda a llamar toda esta información. Y si no hubiera y yo tengo manera de sacarlo, también lo puedo tipear. Entonces, ahorita les voy a enseñar en el sistema. Empresas no obligadas, aquellas que son de nueva creación en su primer año, aquellas que generan un producto nuevo durante los 2 primeros años y casos específicos de empresas de asistencia privada, el IMSS, entidades públicas y otras previstas en la Ley Federal del Trabajo. Entonces hay que revisar muy bien esos artículos. ¿Quiénes participan? Sí participan, por ejemplo, trabajadores eventuales que han laborado 60 días en el año. Y aquí, ojo, y bien importante, es uno de los puntos que vamos a revisar en el sistema, porque puede ser que consideres que una persona tuvo menos días de esos 60, pero dependerá el contrato que tengo marcado en el sistema. Entonces, aquí les voy a dar esas claves para revisar. No participan directores, administradores y gerentes generales. También cómo identificarlos en el sistema. Y para trabajadores de confianza puede aplicarse un salario máximo para efectos del cálculo. Si tenemos por ahí trabajadores sindicalizados y de confianza, vamos a tener un primer tope de un 20%. Y bueno, vamos a ir revisando estos puntos por puntos en mi sistema. ¿Qué tengo que revisar antes de hacer el cálculo de PTU? ¿Qué consideraciones lo puse? Primero vamos a ir al menú catálogo de empresas y revisar o asignar el concepto que se utiliza en el proceso de PTU en Compaqui Nóminas. Si tú creaste la empresa y estás utilizando los conceptos que trae el sistema, no te preocupes, va a traer por default. Pero me he enterado que de repente hacen conceptos nuevos y si tú tienes un concepto creado para la PTU, no sé, crearon un concepto especial para la PTU del 2025, aquí es donde tienes que asignar. Me voy a salir de la presentación y quiero irme al sistema. Ahí ven mi sistema. ¿Me pueden decir, por favor? ¿Sí se ve, Lili? Sí, ¿Imelda? sí. Sí, 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 sí. Entonces, el primer punto es revisar el concepto que utiliza. Si es la primera vez, te digo, o tomamos un respaldo de la empresa, me voy a ir aquí al menú de catálogo de empresas. Y bueno, esta es la empresa que yo estoy utilizando. Me voy a ir aquí a catálogo y en la pestaña opciones, aquí está mi empresa, en la pestaña opciones, por default utilizo el concepto 25 reparto de utilidades. Si ustedes crearon un nuevo concepto, por favor vengan y seleccionenlo aquí, porque de esta manera me va a hacer automáticamente el proceso. ¿Ok? Entonces, punto número 1, menú catálogo de empresas, ya revisamos el concepto que se utiliza. Ahora vamos a ir al catálogo de empleados en la pestaña Cálculos. Recuerden que hay personas a las que no tienen derecho a PTU, por ejemplo, los directores, administradores y gerentes generales. ¿Cómo identifico a estas personas en mi sistema? Voy a ir, aquí ya estoy en la empresa, recuerden que si ya estamos dentro de una empresa, aquí está el nombre, ahora vamos a ir a menú catálogo, catálogo de empleados, y en esta pestaña cálculos, por default, no tenemos que hacer nada, viene marcado cálculo de PTU, cálculo de aguinaldo. Pero, por ejemplo, aquí Melda te aviso que te tengo desmarcado el cálculo de PTU. Entonces, para mi ejemplo que metí, Imelda no va a tener este cálculo de PTU porque la tengo aquí como gerente general, ¿ok? Entonces, punto número 2, revisado. Aquellos a los que no tengamos derecho de PTU podemos irlos a desmarcar en catálogo de empleados. Tercero, validación en el catálogo de empleados del tipo de contrato. Y este ha sido parte de los, no errores, o sí de las cuestiones que hay que identificar. Eh, Cuando damos de alta a un empleado, tenemos aquí tipos de contratos. Si utilizamos del 2 al 9, ahí sí me va a validar, trabajaron 50 días, 40, y entonces
va a identificar si tienen más de 60 o 60 o más para poderles hacer el pago de PTU. Pero si tenemos un trabajador que desde inicio lo tenemos por un contrato de trabajo por tiempo indeterminado, sí o sí va a tener derecho a PTU porque no es un trabajador eventual. Entonces, por favor, en las empresas que tienen, confirmen esa situación, porque si todos sus trabajadores los tienen con el contrato 01, son trabajadores de planta, no son trabajadores eventuales. Por lo tanto, tendrán derecho al pago de PTU y se van a hacer los cálculos automáticos, así tengan 1, 2, 10, 40, 60 días. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien, ¿todos de acuerdo? Y bueno, siguiente punto. Catálogo de empleado, pestaña generales. Si tenemos trabajadores sindicalizados y de confianza, bueno, desde inicio, en la pestaña generales, cuando los damos de alta, identificamos, aquí por ejemplo tengo otros niveles, pero tengo, si fuera de confianza o sindicalizado, lo marcaría, perdón, me sale. Y acá es sindicalizado sí o no, porque aquí tengo otro nivel, yo le puedo marcar un nivel nuevo, pero acá es donde marco si es sindicalizado, no es sindicalizado. Recuerden que estas tablas de prestación que tengo está en menú tablas de prestaciones, y aquí es donde marco si es sindicalizado sí o no, porque es uno de los primeros topes que se realizarán. Si tengo de los dos tipos de trabajadores, al trabajador sindicalizado que más tenga de salario se le elevará un 20% y ese será el tope para los trabajadores de confianza. ¿Ok? Siguiente punto, catálogo de conceptos, el importe total. ¿Qué conceptos tienen el acumulado para que esa parte referente a los salarios de vengados? Recuérdense que la cantidad a repartir, ejemplo, repartimos 50,000 pesos entre los trabajadores, el 50%, que son 25,000, va a ser en base a salarios de vengados. Y esos salarios de vengados, el sistema los tenemos identificados a través del menú catálogo, conceptos. Y si revisamos cada concepto, los voy a ordenar por número. Por ejemplo, el número 1 es sueldo. En la pestaña importe total, todos los conceptos que tengan el acumulado PTU, ingresos acumulados, van a aplicar para ese 50% de salarios de vengados. Entonces, si ustedes es la primera vez que van a hacer el reparto en su sistema, tienen que tener identificados qué conceptos en la pestaña importe total tienen ese acumulado o a cuáles les llega a faltar. Entonces, ahorita vamos a revisar un poco más acerca de este tema. En este catálogo de conceptos en el importe 1, ¿cómo va a ser el cálculo de ICR? Aquí tenemos el acumulado. El importe 1 se refiere a la parte grabada de ICR, el importe 2 a la parte exenta. En cuanto a la parte grabada, voy a irme al concepto 25, que es el reparto de utilidades. Voy a ir hacia abajo. Está como lento mi pantalla. Ok. En el concepto 25, en el importe 1, yo tengo que va a ser ICR base grabada artículo 142. Es decir, el cálculo de ICR va a ser conforme al 174 del reglamento. Este solamente es el nombre del acumulado. Oye, Ángeles, ¿y por qué pudieras señalarme eso? Así viene en el sistema. Puede ser, tengo algunos clientes que en lugar de este acumulado, el que utilizan es el ICR base grabada y eso lo elevan como si estuvieran calculando normalmente en un periodo normal, lo elevan a la tarifa mensual. Tenemos clientes que así lo utilizan por cuestiones del cálculo anual. Dicen, ¿sabes qué? Este artículo por lo regular le genera menos ICR.
yo se lo voy a elevar a la del mes porque al final en el cálculo anual quiero que no tenga tantas diferencias, ¿sí? No sé si aquí me explique, los haya revuelto un poco. Es la manera en que calculamos el ICR para esta prestación. ¿Ok? Siguiente. Voy a ir a la siguiente pantalla. Catálogo tipo de incidencias, días PTU que no participan. En el proceso de PTU hay días que se descuentan porque acuérdense, la primera parte va a ser en base a salarios devengados y la segunda parte en base a días. Y si, por ejemplo, tengo faltas injustificadas, estos van a restar del total de días en los trabajadores. Voy a irme a menú, catálogo, tipo de incidencias y les voy a enseñar esta que es una incidencia que se llama faltas injustificadas, que es de las más comunes. Tienen un acumulado que me va llevando ahí el conteo que días PT1 no participan. Entonces, si sus trabajadores tuvieran faltas injustificadas, les voy a decir, oye, pues te voy a ir descontando de estos días para que te afecten esta parte del reparto en base a días. ¿Ok? Siguiente consideración. Oye, Ángeles, pero es la primera vez que tomo esta empresa, no tengo idea de qué conceptos se pagaron, cómo reviso eso. Entonces, vamos a revisar reportes en la ruta de ICR YETU, conceptos por tipo de acumulados y el CARDEX del empleado por acumulados. Vamos a ir a reportes, ICR YETU y el primero. Conceptos por tipo de acumulados. Me voy a ir a abrir esto y es en la hoja, ya lo tengo identificado, en la hoja 4, que es PTU ingresos acumulados. Y aquí están los números de los conceptos que aplican como PTU ingresos acumulados. Hay que revisar muy bien el artículo 124 de la Ley Federal del Trabajo que nos identifica, oye, qué se considera para esta parte de PTU, para los ingresos acumulados y salarios devengados. Entonces, aquí es una manera de que ustedes identifiquen. Si existe algún concepto que no debería de estar, simplemente vuelvo a entrar a catálogo concepto y, por ejemplo, me habla que no entran ahí en ese artículo 124, que no entran las comisiones. Si aquí tuviera el acumulado de PTU, lo quito para que no me salga en ese reporte. También revisar ICR y ETU y hay un CARDEX del empleado por acumulados. Voy a mandar aquí el registro y déjenme buscar. Hay uno que dice días PT1 participan. Y voy a buscar el segundo, que es PTU, ingresos acumulados. Voy a revisar el año 2025, que es de donde se basa la información. Y aquí la diferencia es, días PT1 participan, están en días y horas, es cuántas faltas tuvieron en el año, o si tuviera alguna otra incidencia de días que no participan para PTU, me las va a mostrar el reporte, ¿sí? Por ejemplo, en cuanto a PTU, ingresos acumulados, eso está en percepciones, deducciones y obligaciones, es decir, en monto, y aquí me va a dar la información por trabajador y por periodo. Si es la primera vez que ustedes toman esta empresa en su sistema, un extra también que me gusta revisar es el de ICR YETU, resumen de percepciones, deducciones y obligaciones. Por todo el año, si yo no tuviera idea de qué conceptos se pagaron, déjenme revisar aquí.
En este de percepciones, deducciones y obligaciones, por lo regular lo utilizamos como para hacer match con contabilidad por los conceptos. Y miren, aquí tengo todos los conceptos que se pagaron. Esto puedo compararlo contra el reporte de conceptos por tipo de acumulado, qué conceptos tienen el acumulado de PTU, y lo comparo contra todos los conceptos que se pagaron en el año para identificar y en base al artículo 124 decir, esto sí entra, esto no entra, y así vamos a poderlo obtener. ¿Ok? ¿Qué otro punto es importante? También en el sobrerrecibo del trabajador, yo puedo verificar los dos conceptos. Si abro un sobrerrecibo de trabajador, déjenme ver, ¿no? En estado de baja, voy a ir a prenómina y, por ejemplo, este. En el sobrerrecibo de los trabajadores, conforme nosotros vamos autorizando los periodos, se va yendo toda la información. Yo tengo los acumulados del ejercicio anterior. Aquí tengo la información del PTU, los ingresos acumulados, y abajo me va a mostrar los días PTU que no participan. Entonces también ahí puedo llevar por trabajador la información del PTU. ¿No? Salir de aquí. ¿Qué otra consideración? Identifiquemos para este año la parte exenta, que son 15 UMAS por los 117.31, nos da 1,759.65. Esa es la parte exenta de la PTU para este año. El proceso es muy sencillo. Me voy a ir al sistema. Cada vez que vayan a hacer un proceso en el sistema Aguinaldo, hacer una prueba, les recomiendo, por favor, ir al menú archivo, respaldar. Siempre respalden porque por cualquier situación no estuvieron de acuerdo o algo pasó, pueden regresar a ese respaldo. Y por ejemplo, yo dice antes de PTU, yo ya hice mi respaldo para poder revisar todos mis cálculos. Voy a ir a un periodo extraordinario. El periodo extraordinario significa que en un solo recibo lo voy a abrir por un día, el que yo quiera, le puedo poner 6 de mayo. Abro el periodo extraordinario que es de un día y en ese periodo extraordinario voy a pagar la PTU. Voy a ir a prenómina y ahorita tengo a todos los trabajadores que están activos en el periodo. Y ahorita quiero que pongan mucha atención porque vamos a hacer un filtro que me va a mandar llamar a trabajadores, incluso dados de baja, porque esa es otra de las preguntas. Oye, yo ya tengo trabajadores dados de baja, ¿los tengo que volver a reingresar para pagar PTU? Yo te diría que no, no los tienes que reingresar. Vamos a hacer un filtro especial. Entonces, voy a ir aquí a filtros, a otros, definir y voy a crear un nuevo filtro. Le voy a dar siguiente y voy a buscar aquí que dice empleado cálculo PTU. Voy a pasarlo a la derecha, le voy a dar siguiente, lo voy a seleccionar y le voy a decir es igual así. Le voy a dar siguiente y le voy a poner un nombre a mi filtro. Voy a poner PTU y finalizar. Aquí tengo a todos los empleados del periodo, pero si yo ya aquí le vuelvo a dar filtro, ya tengo mi filtro de PTU en un periodo extraordinario y fíjense que me va a dar toda la historia que tengo, incluso empleados dados de baja. ¿Por qué me sirve este filtro? Porque desde aquí ya no voy a tener que reingresar a los empleados dados de baja, pero si tuvieran derecho a PTU, me va a identificar automáticamente el sistema y me va a hacer el proceso para esos empleados. ¿Ok? Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Qué sigue? El proceso es muy sencillo. Vamos a ir a menú procesos, PTU.
En procesos PTU me pide, oye, ponme la cantidad a repartir entre los empleados. Vamos a poner una cantidad muy sencilla, 50,000 pesos. Y aquí van dos preguntas importantes. Oye, ¿existen acumulados del ejercicio anterior? Es decir, yo estuve calculando y autorizando mi nómina todo 2025, entonces sí existen acumulados. Oye, ¿sabes qué? No, yo acabo de tomar esta nómina y no existen acumulados. Si es así, el sistema, de acuerdo a lo que tú tengas en el catálogo de empleados, es el empleado con fecha de alta tal, con este salario, va a inferir el cálculo, ¿sí? Entonces de ahí va a hacer los cálculos considerando las fechas de entrada. Si tengo, no sé, una alta del 2024, va a inferir que trabajó todo el 2025 con un salario diario, entonces va a hacer los cálculos de acuerdo a la información con la que cuente. Si existen acumulados porque autorizaste y timbraste toda tu nómina en el 2025. Descontar incidencias que estén asociados al acumulado de días PT1 participar. Es decir, si mis trabajadores tuvieran alguna falta y tengo marcado esto, voy a descontar los días que faltaron y por lo tanto no van a participar en el cálculo para la parte que corresponde a días. ¿Ok? Después vamos a los topes que establece el cambio que tuvimos en el decreto. Topar PTU a 3 meses a considerar en base, y ustedes determinarán si es en base a salario diario, en base a salario diario integrado y en base a salario base de cotización. Ustedes determinan estos topes y de acuerdo a qué lo quieren considerar. Le voy a dar continuar y me hace el proceso. Y por ejemplo, yo puedo revisar, dice parámetros usados y me va a dar un resumen. Oye, mira, repartiste 50,000, identifico si ustedes tuvieran trabajadores sindicalizados, este es el trabajador o este es el monto del trabajador que más gana y por lo tanto el primer tope al 20% sería eso. Este es el total de días y bueno, el total a ingresos, ¿ok? Sí se descuentan porque sí marqué que se descontaran incidencias asociadas a PTU y el tope a 3 meses de salario, si lo pusiste. Si en algo no estuviera de acuerdo, me puedo regresar a parámetros y cambiar cualquiera de las informaciones que yo haya puesto aquí. ¿Ok? Le doy de nuevo continuar. Si yo quiero antes de realizar cualquier cosa, revisar el cálculo que les recomiendo mucho, porque de repente por hacerlo tal vez, oye, rápido hay que sacarlo, le damos a aplicar antes de revisar, entonces pueden exportarlo antes de hacer más nada a Excel y revisar que todo esté correcto y que todo esté completo. También como tip, nos ha pasado clientes que tienen, en lugar de una sola empresa, dos empresas por separado. Y el trabajar en Excel les permite esas dos empresas hacer el Excel, pegar, copiar y hacer sus cálculos, por así decirlo, manuales, porque se nos ha presentado situaciones que tienen una misma empresa separadas, un mismo RFC separados en dos. Entonces también pudieran utilizar como base este Excel, hacer sus cálculos y ya después me decía Imelda, lo suben por hoja electrónica, la PTU a repartir. Por ejemplo, aquí me voy a regresar a la pantalla del sistema. Yo tengo a Imelda que está en gris. Y si yo me voy, oye, ¿por qué me marcas a Imelda si trabajó? Ah, mira, el motivo es que no tiene activo el parámetro porque nosotros en catálogo de empleados se lo desmarcamos. Acuérdense que era gerente, la tengo en mi ejemplo como gerente general. Aquí tengo abajo dos trabajadores, pero como fueron dados de alta en este año, pues no tienen el derecho al PT. ¿Ok? Aquí me va revisando los días, el salario de vengado, días trabajados definitivos, porque si tuvieran alguna falta, aquí ya me los descuentas, y salarios de vengados definitivos, porque nos vamos al primer tope del 20% si tuviera un trabajador sindicalizado. El total de la suma de los trabajadores que sí participan son 514,000 para mi ejemplo. Y si divido los 150,526 entre 514, el factor por 25 me va a dar la cantidad en importe. Lo mismo va a pasar con los días.
Yo sumo la cantidad en días y cantidad en importe y tengo el PTU previo. Cada una de estas celdas, yo puedo ir revisando el cálculo y, por ejemplo, aquí me voy a acercar a esas flechas pequeñas y me dicen, me va dando información de qué corresponde a cada columna. Las celdas en amarillo es importante. Ustedes pueden modificar el dato si no están de acuerdo con algún tope. Les decía, sabes que es la primera vez que yo lleno mi información en el sistema, pero yo traigo históricos en otros archivos. Yo ya sé el histórico de mi salario de 3 meses, lo puedo teclear y puedo cambiar. O se llevaba en otro lado y ahora lo voy a llevar en Compact y Nómina. Si yo ya tengo el promedio de los últimos 3 años, lo puedo teclear y puedo cambiar. Incluso, como les decía, pueden trabajar sobre este Excel porque tal vez no se les adapta porque tienen más empresas y pueden llevarlo en este Excel. Entonces, por ejemplo, para el cálculo, eh, tengo el PTU previo de 13,000. El segundo tope, en este caso no tengo sindicalizados, es el salario de 3 meses, 38, o el PTU recibido de 1,118. El que más le conviene al trabajador es el de 38, pero el PTU previo queda por debajo de este. Por lo tanto, el PTU definitivo es el de 13,000. Considerar, les decía, la parte exenta de PTU, que son los 1,759 que ya habíamos calculado, que son las 15 UMAS. Y bueno, la parte grabada es la que se va a llevar a la tarifa. Entonces, esto previamente, si tienen demasiados trabajadores, empiezan a revisar salarios altos, salarios medios, salarios bajos. Para mí, la verdad es que es una nómina muy sencilla. Yo tranquilamente me la voy a pasar revisando uno por uno sin problema. Y este papel de trabajo es Excel, lo guardan, siempre dejen constancia de su trabajo en sus papeles de trabajo, este lo pueden guardar. Y si estuvieran de acuerdo, si conformes con el cálculo y ya lo revisaron, ahora sí le pueden dar a aplicar. Y al darle a aplicar, déjenme quitar porque el último periodo extraordinario que calculé fue el aguinaldo, lo quito y ahora sí, le digo que me calcule el ICR, que va a ser la diferencia del PTU definitivo menos la parte exenta. Esto es lo que se va a llevar al cálculo del ICR. Me manda una bitácora que la puedo mandar a Excel y si no se queda en la ruta de la empresa. Y bueno, simplemente esto ya se calculó. ¿Ok? Voy a darle a abrir al sobrerecibo y ya tengo la parte del reparto de utilidades. Está la cantidad a repartir y si le doy doble clic, dentro tengo la parte exenta, que son las 15 UMAS, y la parte grabada. ¿Ok? Como cualquier otro periodo dentro del sistema de nóminas, yo ya reviso, saco mis reportes, pueden sacar los reportes de nómina, las listas de rayas, como cualquier otro, se revisa, se autoriza y se timbra. Recuerden muy bien eso. Por eso les decía lo de antes de respaldar. Si ustedes no estuvieran conformes, acabo de hacer esto y nada que ver, necesito eliminar, pueden ir a restaurar. Entonces es de mucho cuidado, es previamente respaldo y reviso y simplemente le doy a aplicar hasta que estoy conforme con todos mis cálculos. Hasta aquí, si es la primera vez, como ves, Clara, la verdad es que es sencillo y como contadores, pues vamos conociendo toda la información. Aquí dice Janet. Y en el caso de que no tengo mi ejercicio completo en nómina, ya que se inició con nómina en febrero y no se cuenta con la información de enero para el acumulado. Ahí, no sé si ustedes, Imelda, puedes trabajarlo en la cédula de Excel, porque sería que tienes que sumar la parte de enero, si tienes que incidencias a descontar, lo tienes en Excel y luego pudieras el PTU definitivo, pudieras subirlo por hoja electrónica y si quieres o necesitas que te apoyemos con eso, igual y lo comentamos. Imelda, no sé si está conectada Lili todavía. No, ya no. Pero se pudiera trabajar aquí en Excel, fue Janet, ¿verdad? Sí, Janet.
Entonces eso te ayuda, porque sí, si no tenemos de repente todo el ejercicio, pudieras trabajarlo. Y hay una parte de hoja electrónica donde subes la percepción y ya al subirla, el sistema la va a grabar. Previas consideraciones, revisar que en base a qué el ICR te lo va a calcular. No sé si con eso te ayudo por lo pronto, pero es una forma de hacer por los acumulados que tendrías que sumar y que llevar aquí, ¿sí? Este, igual les comentaba, el proceso, aquí tendría que ir a procesos, autorización, autorizo, timbro. Por favor, es bien importante porque luego estamos haciendo pruebas y imagínense que hice yo la prueba aquí, ¿sabes qué? Me regreso a la quincenal la vuelvo a calcular, todo igual, me regreso y sabes que no se pagó el 6 de mayo, se va a pagar el 20 de mayo. Como está un periodo abierto todavía, la misma información queda ahí, o sea, está calculada, está aplicada. Entonces, de repente hay quien se le olvida y dice, ¿y esto qué es? Ay, no, déjenme autorizar y empiezo uno nuevo. Y no, porque esto se va a los acumulados del sistema. Entonces, muy bien, hagan las pruebas y hasta que yo no autorizo, el periodo no está cerrado, puedo regresar otra vez al quincenal y puedo volver al extraordinario y el periodo sigue abierto, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con esos periodos porque se finalizan, se autorizan y se timbran y se llevan acumulados igualitos, igualito que los periodos normales, ¿ok? Este, ok, ya ve. Ok, si no, te voy a dejar ahí los números, si no, por si te pudiéramos apoyar. ¿Alguna duda con los demás? La verdad es que es un proceso que año con año se va validando. Si vamos llevando la nómina, siempre les digo, es muy cuadrada, es muy cerrada, hay que tener mucho cuidado, pero por lo tanto, para mí son muy importantes dejarles esos puntos. Lili, ¿se me ayudas a compartirles la información del caso práctico en la que me basé para hacer el material? Para que lo puedan leer con tranquilidad. El objetivo, les digo, es toda esta teoría que tenemos, cómo la revisamos nuestro sistema de nóminas. Y sí, como dice Janet, sí, si no tenemos toda la información bonita en nuestro sistema, tenemos que buscar. Y ya para el siguiente año, pues te van quedando toda la información y acumulados de ejercicios completos que nos permiten calcular aguinaldo, PTU y el cálculo anual. El proceso, les decía, es muy sencillo y luego en la hoja siempre les dan dando información de qué corresponde la columna. Entonces, ahí en el material que les va a compartir Lili en las ligas está en qué nos basamos para preparar este material. ¿Alguna otra duda, contadores? ¿A qué más se han enfrentado en el caso de PTU? Este, la verdad es que año con año, igual PTU y aguinaldo, hasta ahorita no hemos tenido cambios. Me voy a adelantar unas diapositivas. La lógica es, bueno, se divide el 50% en proporción al salarios y en base a los días. La suma de los dos procedimientos es lo que se considera el PTU definitivo. Y bueno, identificar si tenemos trabajadores sindicalizados y de confianza para poderlos marcar en el sistema y tengamos esa PTU. Y bueno, en base también al artículo, acuérdense, comenté si era en base al reglamento o en base a base grabada. Hay algunos clientes que me los llevan a la tarifa mensual y dicen, prefiero grabarle aquí fuerte el impuesto porque luego a nivel de cálculo anual no quiero ninguna sorpresa. Y entonces está también esa opción. ¿Ok? Eh, Como un resumen, un cierre, la PTU combina una lógica laboral y fiscal. El sistema sí automatiza topes, estimación. Las bitácoras se vuelven muy importantes. Contadores siempre dejen evidencia del trabajo realizado y el cálculo final integra salarios, días trabajados y el tratamiento fiscal. Déjenme ver si hay algo nuevo en el chat. Ok, Clara, pues muy bien. Es muy sencillito el tema. Les dejo nuestros datos de contacto y Lili, si me ayudas entonces hasta aquí con esta sesión para continuar.